Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos los que están aquí de manera presencial, también los que nos están viendo a través del Zoom. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio vamos a mencionar nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presentan síntomas de problemas emocionales y que esto se contrapone al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, esa es la misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Esta semana hemos visto temas relacionados a pues, resolver conflictos familiares. El día lunes vimos abandonando las ideas antiguas. El día martes, educación dividida de abuelos y padres. El día miércoles, hijos indisciplinados de padres indisciplinados. El día de ayer vimos el tema de manejo de economía familiar. Y hoy vamos a cerrar con un tema espiritual relacionado a los temas que vimos esta semana, los que les acabo de mencionar. Y este tema espiritual lleva el nombre El poder de la oración e intercesión en conflictos familiares. Para este tema el día de hoy nos acompaña la teóloga Manuelita Guerra, que vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Manuelita. Pues muy buenas tardes, un viernes más. Bienvenidos sean los que estamos aquí presentes, el público fiel, y también pues las personas que nos están viendo por Zoom y las que posteriormente nos verán por el canal de YouTube. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el cual tengan a bien poder meditar y reflexionar acerca de los temas y todo lo que estamos aquí dando provisión para tener una vida estable, una vida emocional satisfactoria. Y pues vamos a ver este hermoso tema. Ya como lo habló Gerardo ahorita, en la semana se vio acerca del conflicto entre los padres y los abuelos, la crianza a veces compartida, que es complicada. Y yo le quiero aquí dar algunos puntos importantes acerca de este asunto del poder de la oración y la intercesión, es exclusivamente en estos conflictos familiares. Y ahí vamos a tocar de pasadita pues todo lo que se vio en la semana también acerca de la economía familiar. ¿Qué podemos hacer con toda esta problemática desde el punto de vista espiritual? Sabemos que somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, y nos va a tocar en esta tarde una vez más las cuestiones del espíritu en estos temas tan importantes. Adelante, por favor. Bueno, aquí para entrar en tema, pues aquí están lo que son los conflictos familiares. Son todos aquellos desacuerdos o tensiones que se viven en el seno familiar, que surgen entre los mismos miembros de una familia y pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunos ejemplos comunes son pues las discusiones entre hermanos por atención o posesiones, desacuerdos entre padres e hijos sobre normas y límites, problemas de comunicación entre la pareja, conflictos relacionados con el dinero y las finanzas familiares, como fue uno de los temas de ahora de la semana. Vamos a la siguiente, por favor. Hay otros motivos por los cuales las familias discuten, por ejemplo, diferencias de crianza, los choques generacionales, o sea, los padres tienen unas ideas, los hijos tienen otras ideas, según los jóvenes, pues más actualizadas, desacuerdos sobre decisiones, conflictos entre hermanos, los problemas o los conflictos o discusiones por atención, las peleas por las posesiones, las diferencias de personalidad y comportamiento, porque cada miembro es diferente, cada uno tiene su propia personalidad. Sabemos que los temperamentos pues son algo innato, es algo con lo que nacemos, pero en esas diferencias pues también puede haber ese problema de pleitos, porque no todos vemos la vida de la misma manera. La incompatibilidad de roles en cuanto a los padres, el padre tiene un rol, la madre tiene otro rol y los hijos tienen otro rol. Pero cuando los hijos, por ejemplo, los padres descuidan sus roles y los hijos toman esos roles,
también va a haber conflictos y va a haber problemas. La infidelidad, que es un tema muy, pues muy recurrente también en las familias, es una causa común de conflictos en la pareja y pueden llevar también a la ruptura. Son situaciones complicadas que ahorita vamos a ver cómo podemos hacer en esta cuestión de la oración y la intercesión, tomando este recurso como una salida también o un complemento a la terapia, a todo lo que se pueda hacer para poder sobrellevar o solucionar estos problemas. Adelante, por favor. Aquí están estos otros tipos de conflictos familiares, conflictos con miembros mayores de la familia, adicciones o enfermedades mentales. Qué difícil y qué problema tan grande es cuando hay un adicto en casa, una persona con esquizofrenia, con bipolaridad. Son casos que ya rebasan la norma, que se salen fuera de lo que podríamos decir la normalidad de tener un problema. No es lo mismo una depresión leve a una depresión mayor. No es lo mismo una adicción, por ejemplo, al cigarro que al alcoholismo. Son diferentes situaciones, pero vamos a hablar de situaciones agravadas que suceden en muchas familias. Por ejemplo, también viéndolos desde un punto de vista positivo, pues la causa cuando hay un hijo que tiene alguna enfermedad como el síndrome de Down, que son personas totalmente dependientes, que dentro de la familia tiene que haber cuidadores especiales. Todo eso puede representar un motivo de confusión y de problemas en la familia. Cambios en la estructura familiar, como es tan común hoy día, las separaciones, los divorcios, la llegada de nuevos miembros a la familia, todo esto puede ocasionar tensiones y pues la manera o la capacidad de poderse adaptar a esas situaciones. El caso es que la familia siendo el hogar en sí, siendo un lugar que es un lugar de descanso, se puede convertir en un campo de batalla, en un lugar de guerra, de confusión, de inestabilidad, donde debe imperar la paz y la armonía. Puede haber ahí conflictos fuertes que se generan. Entonces, vamos a ver, vamos adelante, por favor. Estos fueron los temas de la semana. La educación dividida de padres y abuelos. Este, quiero comentarle algo aquí. De acuerdo al diseño de la familia, según la palabra de Dios, pues hay roles de autoridad y la responsabilidad mayor que se llevan los padres, ellos son los únicos responsables de la crianza de los hijos. Y a veces por situaciones diversas, donde se puede generar un conflicto es en el orden de autoridad, porque si el niño pasa que los abuelos lo cuidan al niño, van a ejercer cierta autoridad sobre el niño. Entonces, una de las maneras para que la familia sea bendecida es tener bien en claro lo que son los órdenes de autoridad. Si ese rol de autoridad se rompe, va a haber confusión en el niño, cuando una persona no puede tener tres autoridades al mismo tiempo, porque a una le va a hacer caso y a la otra no. Y generalmente a veces con los abuelos, lo que pasa es que como los abuelos son consentidores, están para ayudar a los hijos, a los nietos, perdón, en la cuestión emocional, dar acompañamiento emocional, que el nieto disfrute la vida. Los padres están para disciplina, pero los abuelos no. Entonces, en esta parte se pueden crear también conflictos fuertes donde los niños se van a ir siempre con donde está más relajada la disciplina. Ahí es donde se va, entonces se pierde ese modelo de crianza correcto en cuanto a que los hijos tienen que estar bien al pendiente, perdón, los padres, de si tienen el cuidado de los hijos, de los nietos, apoyo a los hijos, de también guardar el respeto a los padres en cuanto a qué sí van a disciplinar y en cuanto a qué no van a disciplinar, o estar en común acuerdo. Yo recuerdo, a manera de testimonio, nos tocó la experiencia de, pues, vivir ahorita como está la situación de la violencia, privación de la libertad de familiares, dejaron 4 personas, 4 niños huérfanos. Entonces, la manera de cómo para no perder esto, los cuidamos en casa, los cuidaban allá en otra casa, era hacer
las mismas normas allá y las mismas normas al otro lado. En ambas casas había un registro de todo lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer para poderlos ayudar, y eso es un tip que se puede ofrecer para poder ayudar a los padres y a los abuelos cuando hay esa crianza compartida o esa educación dividida, es que los padres se pongan de acuerdo con los abuelos y las mismas normas que se rigen en la casa propia se rijan también en casa de los abuelos. Llegar a un acuerdo, porque aquí no se trata de nosotros, se trata de los pequeños que tienen que identificar muy bien los modelos de autoridad, saber quién es quién y las normas, las reglas, que no se apeguen ni a un lado, que no haya favoritismo a un lado o al otro para que no se generen a la postre conflictos, y también que ellos puedan entender y saber que quién es el padre y quién es el abuelo, quiénes son los que los acompañan, solamente quien cuida, pero quiénes son los que mantienen ese rol de autoridad, que son los padres, porque en el diseño de Dios, pues no hay otro ser responsable de los hijos más que los padres. Entonces, en esta parte, para evitar esos conflictos, eso puede ser como un tip de tener las mismas reglas en común acuerdo, padres y abuelos, aunque no siempre va a haber esa armonía entre padres y abuelos. ¿Por qué? Porque también a veces los mismos padres están conflictuados con los abuelos y los necesitan solamente para el apoyo no precisamente de la crianza, sino del acompañamiento, porque es un lugar seguro donde los hijos pueden estar, pero es necesario que haya es de antemano, es antes de empezar con esta ruta de los cuidados, que haya un acuerdo. Dice que en el principio del acuerdo hay bendición, y eso es lo primero que se tiene que buscar para evitar esa parte. Y en la parte aquí de hijos indisciplinados, de padres indisciplinados, creo que esto es muy claro. Ya se compartió este tema, pero yo lo voy a mostrar desde otro punto de vista. Los hijos aprenden por modelaje. Si hay un padre indisciplinado, obviamente que va a haber un hijo también con falta de disciplina. De acuerdo a la palabra de Dios, se dice que los hijos no van a heredar en cuanto no van a heredar los pecados de los padres, que el que se corrige es el que va a vivir. Pero efectivamente los niños aprenden del modelaje que uno les dé, y si va a haber padres indisciplinados que no conservan las normas de casa, que no tienen una disciplina, obviamente que va a haber hijos indisciplinados. Y eso es algo que para que se pueda arreglar lo de abajo, primeramente se tiene que arreglar lo de arriba, o sea, indefectiblemente. Si queremos que el cuerpo esté sano, pues primeramente tiene que estar la cabeza sana para que se pueda arreglar, y siempre va a haber ese tiempo para poder hacer. Y aquí lo que es la intercesión o la oración por esta necesidad para corregir el camino, Dios nos ayuda a enderezar lo torcido. Dice que Él endereza nuestras veredas, que no nos fiemos de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia prudencia, que nos confiamos plenamente en Él y Él va a hacer derecho lo que esté torcido. A veces decimos que árbol torcido jamás su tronco endereza. Pues yo le comparto que la palabra de Dios dice que sí lo endereza, siempre y cuando nosotros practiquemos la cuestión de la obediencia a los principios, así como hay un diseño de autoridad, un modelo de autoridad, y eso se rompe, y debido a esa ruptura de estos roles de autoridad, por eso se causa todo el caos en la familia, porque si estuviéramos bien en orden, el modelo de sujeción de una mujer a un varón es voluntario. No es forzado. El hombre no debe obligar a una mujer a que se someta o a que se sujete, pues tiene que ser una decisión del corazón de la mujer, de voluntariamente, es una renuncia voluntaria a querer hacerlo, porque al hacerlo así, entra en un rol, en un modelo de autoridad, pero a su vez el varón también se tiene que sujetar a principios para que él pueda ejercer bien y pueda bajar ese modelo de autoridad, y en común acuerdo baje a la familia. Eso sería lo ideal de un principio, cuando todos los roles se rompen, que la mujer quiere tomar la batuta del hogar, y el hombre está haciéndose pequeño en el modelo de la figura familiar, o se hace cómodo o toma el rol equivocado. Va a haber conflictos, de fondo va a haber conflictos, pero aún así esto se puede enderezar. De acuerdo a la cuestión del manejo de la economía familiar, pues sabemos también que esto es un problema enorme en las familias, en los manejos de dinero,
y Dios también dejó un modelo de cómo nosotros vamos a manejar la cuestión de la economía familiar. Aquí vienen dos principios importantes que se rompen y van a crear un caos también en la familia, que uno es el principio de administración en lo natural. Y la otra cuestión es en el punto de lo que es el rol espiritual en cuanto al ser generosos. La economía familiar y toda la economía se fundamenta en la generosidad, en el dar. Y hay principios establecidos donde el diezmo, la ofrenda, el dar dádivas, esto abre la ventana de los cielos y hay prosperidad. Pero también hay la cuestión de la mayordomía, que haya una buena administración en los recursos, una sabia armonía en el manejo no son muchas economías, es una sola economía. Entonces, la palabra de Dios ofrece principios de administración sabia de la economía familiar y se enfoca en la planificación el trabajo, la honestidad, la moderación en el gasto, se enfatiza en evitar deudas innecesarias, ahorrar equilibradamente, toda esta manera de ahorrar, pues todo viene bajo principios bíblicos y esta administración debe ser una administración responsable y equilibrada, y fundamentada pues en la generosidad, pero si hay desacuerdo en la pareja, por ejemplo, que es tu economía, mi economía, va a haber conflictos. En el matrimonio pues hay una unidad y se requiere de que sea una economía, una sola economía y que en común acuerdo se pueda dedicar a los conceptos de familia en lo que se requiera, pero también muchas veces sabemos en la realidad que esto genera muchísimos conflictos. Adelante, por favor. Vamos a ver lo que es la intercesión. La cuestión de la oración, yo creo que todo el mundo sabemos qué es la meditación, qué es la oración, que es el hablar con Dios, hablar con un poder superior, hablar con alguien que no se ve, porque Él es espíritu y la palabra dice misma que Dios es espíritu y los que hablamos con Él, pues en espíritu le tenemos que hablar. Es como hablarle en cierta manera a lo que no se ve y a la nada. Eso es espiritual. La intercesión es pararse en la brecha, pararse en el camino por alguien. Ahorita vamos a ver claramente qué es esa intercesión, pero es, por ejemplo, si hay una persona enferma en cama, esa persona no puede hablar, entonces ir delante de Dios y pedir por ella, porque ella no lo puede hacer, eso es interceder por ella, es pedir por ella, es rogar por ella porque ella no puede. Entonces, esa palabra intercesión es pararse en la brecha y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y qué es intercesión? Creo que la mayoría estamos familiarizados con lo que es la oración, y la oración es un diálogo con Dios, no es solamente un monólogo, es hablar con Él y esperar también respuestas, porque Dios también habla y responde y da dirección a través de su Espíritu Santo. Y entonces hablamos con Dios de nuestras cargas, nuestros problemas, los conflictos, los llevamos a Él y vamos a encontrar una guianza, vamos a encontrar una dirección, cómo resolver el problema. Pero en el caso de la intercesión, vamos a ver el concepto de intercesión. Adelante. La intercesión es un acto de orar por otros, pidiendo a Dios que intervenga en sus vidas, necesidades y situaciones. Es un servicio de amor y compasión que nos permite participar en el plan de Dios para la humanidad, sobre todo en la familia. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, dice que interceder, yo puedo hablar con Dios y pedirle por mí y hablar de mis necesidades y hablar de todas mis situaciones, mis afanes, mis conflictos existenciales, de lo que sea. Y yo puedo hablar por mí, pero interceder es hablar por otros que están en necesidad. Entonces, es pararse en la brecha, delante de Dios y pedir. Si yo quiero pararme enfrente de la presencia de Dios y pedir por otro, voy a pedir por el que está atrás de mí, porque el otro no puede hablar, no puede expresar. Hay personas que están ajenas a la vida espiritual, entonces nosotros oramos porque Dios los toque sus vidas, porque ellos puedan entender, porque ellos puedan comprender cuando la persona por la que yo estoy orando o estoy pidiendo está ajena totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios empieza a obrar a favor de la otra persona. Entonces, cuando yo me volteo
me volteo la espalda y empiezo a platicar con ella y empiezo a hablar con ella, empiezo a hacer una amistad, Dios va a tocar su corazón, pero es muy importante que primero se interceda por la persona. Si yo orara por un cuadrapléjico, una persona en coma no puede orar por sí misma. Entonces, interceder es pararme delante de Dios por esa persona, y pedirle por ella y ver obrar a Dios un milagro en esa persona. Eso es interceder por otros, es pararse en la brecha por la vida de otros. Y es un servicio, dice, de amor y compasión que nos permite participar del plan de Dios, ese plan de amor que tiene para los otros, para los que no ven, para los que no escuchan. La intercesión es una manera. En un hogar, cuando hay mucha confusión, mucha contaminación emocional, es muy difícil que alguien quiera orar, que alguien quiera encontrar, pero si hay uno solo que quiera hacerlo por los demás, es suficiente, con uno que interceda y se pare en la brecha por los demás. Generalmente va a ser el padre o va a ser la madre, las figuras de autoridad, a lo mejor va a ser un hermano mayor, alguien de la casa que se pueda parar a la brecha por los que están en desacuerdo, en conflicto, en pleito, y esa oración va a ser escuchada. Adelante, por favor. ¿Qué beneficios tiene la intercesión de manera general? Fortalece la fe. La intercesión nos ayuda a confiar en la soberanía y el poder de Dios. Este fortalecimiento de la fe nos ayuda a confiar en esa soberanía, por ejemplo, basado en principios espirituales, bueno, que todo va a obrar para un bien, aunque yo no lo entienda, aunque no lo comprenda. Descanso en ese carácter, en ese atributo del carácter de Dios que es soberano. Y no porque vea la situación complicada me voy a rendir. O sea, algo va a servir, en algo va a ayudar. Como se escucha una frase que se dice que en la economía de Dios no se desperdicia nada, aún las situaciones complicadas van a tener un resultado o van a tener un beneficio a la larga. Desarrolla la compasión. Al orar por otros, crecemos en empatía y en amor por ellos. Algo maravilloso de la intercesión es que acaba con nuestro egoísmo, porque estamos pidiendo por los demás. Yo no llego con mi pliego petitorio solo para mí. Me olvido de ese pliego petitorio y me pongo ese tiempo a pedir por las necesidades de los demás. Y eso es maravilloso porque el propio egoísmo, que es la raíz de todos los males, empieza a mitigarse y Dios empieza a despertar en el corazón amor y compasión por aquellos que yo estoy intercediendo. Es una manera, un camino, una ruta por la cual yo puedo ser libre en el espíritu. Eso se hace con devoción y se hace con dedicación, con sabiduría. Ese es uno de los más grandes beneficios que podemos tener a favor de la intercesión. Ahora, hay principios espirituales en los cuales, ahorita hablaba de roles de autoridad, donde yo tengo que estar en orden o buscar ponerme en mi posición correcta para poder también que la intercesión sea efectiva. Porque mi oración y mi intercesión deben ir encaminadas en un mismo sentido que la acción. O la acción tiene que ir encaminada en la misma dirección de la intercesión y la acción. Porque si estoy pidiendo paz para la familia, pero yo sigo ocasionando guerra y conflictos en la casa, pues entonces no hay un acuerdo, hay un desacuerdo. No, es una oración, una petición que no está respaldada con los hechos. Entonces tenemos que ser íntegros y ir en la misma dirección, tanto en la conducta como en la oración y la petición, de generar la paz, la armonía en el hogar. Dice, transforma las vidas. La intercesión puede traer cambios significativos en la vida de aquellos por quienes oramos. El tener esa devoción de pedir a Dios es maravilloso también ver como cuando Dios obra en la otra persona, la fe aumenta demasiado de saber que Dios nos escuchó, que sí, a veces no vamos a poder hacer nada por un hermano, con alguien que estemos conflictuados, porque por más que le diga, por más que le hable, no le llega, no me escucha, no llega la voz, no hay un puente de comunicación. Pero lo que sí la otra persona no puede impedir es que yo pueda interceder y pedir por ella. No me entiende, no me comprende, no me alcanzo a hacer oír, pero a través de la oración es un favor que le voy a hacer y eso puede tener un cambio significativo en la vida del otro. Y lo hemos visto incansables veces de cómo Dios obra a favor de las vidas, cómo las transforma a través de la oración, la intercesión, aunque esa vida jamás se dé cuenta que alguien estuvo intercediendo. No es necesario que sepa. Es más, eso
A la persona que lo hace le va a enriquecer mucho más la vida espiritual porque es en lo secreto, porque esto no es para ser exalzado, para tener pretensiones, o no, porque el poder es de Dios. Y lo que hace la persona, que la fe se edifica, porque la fe crece cuando tú ves una transformación que solamente dices tú, apenas Dios pudo haber hecho eso. Adelante, por favor. Dice, obrar en el Espíritu. La intercesión efectiva requiere de la guía y el poder del Espíritu Santo. Cuando hay una buena comunicación con Dios, que es a través de la oración, yo voy a tener una sensibilidad a la cuestión espiritual y voy a saber bien en qué dirección y qué sentir me da. De hecho, si yo tengo una lista de personas que estoy intercediendo, es tanto el poder conectar con la situación de la otra persona, con la vida espiritual de la otra persona, que puedo saber cuando está en una carga, cuando está pasando por una situación complicada y en ese momento hacerle una llamada y que me diga, sabes qué, gracias por llamarme. Ahorita estoy pasando por esto, por lo otro y por lo otro, porque hay una sensibilidad y Dios pone esa carga en nuestro corazón por la persona, pero esa es una guianza del Espíritu Santo y cuando viene en ese sentir, hay que hacer esa llamada, hay que hablar, porque hay un sentir de amor por la otra persona y viene esa carga. Entonces, es importante que la guía del Espíritu Santo esté siempre. Dice, obrar en la palabra. La intercesión debe estar basada en la palabra de Dios y en sus promesas. Es una de las claves. Yo no le voy a pedir a Dios algo que le quiere exigir que no esté, que sea una idea personal. Por ejemplo, hay un texto que dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces yo puedo reclamar esa promesa. Tú dijiste aquí en tu palabra, Señor, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y yo lo creo. Entonces, es reclamar una promesa y hacer válida la palabra, lo que Dios ya dijo, pues. No le voy a exigir otra cosa que Él no lo haya dicho, sino confiar en sus promesas, obrar conforme a su palabra. Y es necesario también que un buen intercesor conozca la palabra de Dios, sepa qué pedir y qué no pedir, porque la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Hay un texto en 1 de Juan 5, 14 y 15 que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, es una confianza plena. Si yo sé que lo que yo estoy pidiendo, intercediendo, Dios siempre ha querido el bienestar de la familia. Él es el autor, Él es el fundador de la familia. Es el lugar donde se va a encontrar esa armonía, ese apoyo, ese crecimiento y donde los que son dependientes, Él aboga a favor de los que no se valen por sí solos, por ejemplo, los niños, son algo que tiene Él mucho cuidado con esto. Él va a hacer que ese amor fluya dentro de la familia, reclamar la promesa que en Él sean benditas las familias de la tierra, que haya paz, que haya armonía, que haya acuerdo, que haya comunión en la familia, pedir a Dios por eso en oración, y pedir esas promesas es algo que no lo voy a hacer en mis fuerzas ni vagando si me lo va a hacer o no. Es que yo necesito fe, necesito creer en lo que Él ya dijo, en su palabra, tomar esos textos donde vienen esas promesas y pedir. Por ejemplo, si una esposa quiere que su esposo la ame, pues va a pedir a Dios ese amor, porque Dios dijo que el hombre debe amar a su esposa, Él ya lo dijo. Entonces, él pedir a una esposa que su esposo la ame correctamente es válido, interceder por eso, por la armonía de la familia, porque cuando dos están en desacuerdo y tenemos público, que son los hijos, pues eso va a generar a la larga conflictos también en ellos y esto es algo que no va a terminar. Entonces, hay muchas promesas en la palabra de Dios en las cuales vamos a estar seguros. Por ejemplo, si estamos pasando dificultades como familia, Él tiene una promesa también que dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nuestro corazón no va a temer porque Él va a estar con nosotros. Que su vara y su callado nos infunden aliento siempre. Entonces, el poderlo hablar, el decirlo, ahorita, por ejemplo, la situación que estamos viviendo de violencia, saber esa promesa es muy, muy reconfortante porque Él ha prometido estar con nosotros y sentirlo y decirlo y proclamarlo. El proclamar la palabra es declararla como que ya está. Eso es una proclamación.
de la palabra. Entonces, en esta cuestión de la intercesión, nosotros debemos de tener también persistencia, perseverancia y determinación. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos, oramos una semana o dos y ya, pues ya para la tercera, ya como que se pierde la fe porque no queremos ver el resultado rápido. Pero aquí no tenemos que tener una determinación constante hasta ver ese milagro, hasta ver esa transformación, hasta ver ese cambio que se requiere en el seno familiar, o en el motivo que estemos intercediendo. Es necesario que nosotros oremos, persistamos, seamos pacientes, porque Dios no tiene reloj. Dios es eterno, dice, es una de sus características, es eterno, está en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. Entonces, los tiempos nuestros, nuestro cronos no es lo mismo que el kairos de Dios. El tiempo de Dios es kairos, nosotros es cronos, y cuando coincide un tiempo con el otro, es ahí donde está la bendición, pero el tiempo Dios no lo ve como yo lo veo, como el ser humano lo ve. Nosotros no tenemos, en nuestro paquete no tenemos la paciencia para esperar, pero se necesita de una determinación, se necesita carácter para ver esas peticiones realizadas. La fe, la intercesión efectiva requiere de fe en la capacidad de Dios para responder por más complicado que sea el conflicto. Entonces, Dios es todopoderoso y dice que vamos a confiar en Él hasta que se vea resuelto el conflicto, hasta que la situación cambie, la situación se desvanezca, cuando ya las cosas estén, por más difícil, creer que Él es capaz de responder a esa petición, y es mantenerse firme hasta ver esa petición cumplida. Esos son principios clave que debemos tener en esa intercesión, de no rendirse. Adelante, por favor. Ejemplos bíblicos de intercesión. Pues Moisés dice que oró por el pueblo de Israel en el desierto. Él siempre estuvo parándose en la brecha entre Dios y el pueblo, siempre que tuvieron hambre, que tuvieron sed, que se cansaban, que no tenían que comer, siempre él pedía y Dios le escuchaba a favor de ellos. Él no pedía nada para sí, sino para el pueblo. Y también la escritura habla acerca de que él termina siendo el hombre más paciente de toda la tierra, porque nosotros intercedemos, pero la intercesión no solamente va a cambiar a los otros, lo va a cambiar en principal al que intercede, porque es el que está parado delante de Dios, y es imposible que estar frente a la naturaleza de Dios, que esa naturaleza no nos impregne a nosotros al estar en su presencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, de cómo Dios obra a favor de los demás, pero que también vamos a ser nosotros salpicados con su bendición, y la transformación primeramente pues empieza con uno estar en la presencia. Pablo también oró por los creyentes, dice que dejó modelos de oración, él también se paró en la brecha por ellos y pidiéndole a Dios y doblando las rodillas siempre, porque en las personas hubiera un sentir de revelación, de sabiduría, de entendimiento, de cuán profundo, cuán ancho y cuán largo es el amor de Dios, que les diera esa capacidad de entender ese amor y ellos fueran realmente transformados. Jesús también oró por sus discípulos en la iglesia. Ese fue el modelo que él nos dejó. Dice que él intercedió, dice que pidió por sus discípulos y por los que habían de creer por, por la fe de ellos, cómo el evangelio se esparció. Y creo que esa oración fue contestada porque pues aquí estamos muchos de los que hemos recibido esa bendición de Dios, de estar parados en la brecha y saber que esa oración de Dios fue contestada, esa oración de Jesús fue algo que él hizo delante de Dios, y hasta el día de hoy esa intercesión no quedó vacía, porque se siguen agregando día con día a esas peticiones. Dice, yo no les pido que los saques del mundo, Señor, le decía, sino que los guardes del mal, de lo que está en el mundo, guárdalos, cuídalos, protégelos, y oró por ellos, como dije, y también por los que habían de creer en él por medio de la predicación de ellos. Hasta el día de hoy dice que él intercede de día y de noche por nosotros delante de Dios, constantemente. Si yo siempre les digo, si tienes dudas, si alguien ora por ti, si no oran por ti,
esa oración que él hace constantemente porque es una promesa también y la puedo hacer válida. No puedo decir que nadie está orando por mí porque la palabra de Dios dice que Jesús intercede por nosotros de día y de noche, delante del Padre. Él se interpuso por la cuestión de nuestros pecados, oró por nosotros y hasta el día de hoy lo sigue haciendo y yo por la fe lo creo, que Él sigue trabajando, sigue obrando en nuestras vidas a favor de cada falla. Dice que Él se ofreció como una ofrenda para siempre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros y siempre va a estar intercediendo. Dice, hijitos, esto les hablo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros de día y de noche. Entonces, tenemos ese modelo de oración, sobre todo la de Jesús, que Él separó la brecha por nuestras vidas y hasta el día de hoy espiritualmente lo sigue haciendo, así lo habla la Escritura. Adelante, por favor. Consejos prácticos para la intercesión en familia. Bueno, como familia debemos establecer un tiempo de oración regular y dedicar tiempo cada día para orar unos por otros. Esto es cuando la familia está estable, cuando hay una disposición, pero va a haber momentos en que no suceda esto. Entonces, como lo mencioné hace rato, con una persona del grupo familiar, a veces empieza por uno, pero al rato van a ir poco a poco añadiéndose más. Y no importa el caso, por más difícil que sea, Jeremías 32, 17 y 27 dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Otro texto también que habla en Marcos 11, 24, 23, 24 dice que si tú le dijeres a esta montaña creyendo que se mueva, se moverá. Y no importa el tamaño de la montaña ni la dificultad que haya en la familia, reclamando esa promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra y por más torcido que esté algo, dice que al que cree todo le es posible, que lo que pidieres creyendo lo vas a recibir. El tiempo Dios lo va a determinar, pero en ese proceso de tiempo la misma persona que intercede va a ser transformada a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando las cosas están medio bien en familia y un cabeza de hogar se para y dice, vamos a establecer un tiempo de oración, en nuestro hogar, pues lo tenemos en la noche, los tres a orar juntos, los cuatro, junto con mi mamá, pero todos los días ya sabemos que toca ese momento y uno se va bien a gusto a dormir. Yo pido por las necesidades de él pide por las mías, ellos dos piden por las mías, la niña y yo pedimos por sus necesidades, ya sean de salud, de trabajo, de proyectos, lo que sea, pero es bien bonito cuando vemos esa oración cumplirse. Y hay unas que son pequeñititas, pero como que alegran mucho el corazón. Dice, saber, sentirnos escuchados y eso nos une más como familia. Entonces, tener ese tiempo, disciplina en ese aspecto de tener ese tiempo regular con todos esos conflictos que ya mencioné al principio, sea cual sea el caso, pero tener la devoción. Les puedo compartir, por ejemplo, tengo un hermano que está fuera de la ciudad y él está pasando una situación ahorita difícil, pero es bien maravilloso para él, sobre todo, poderle apoyar en la edificación de su fe, que cuando está el conflicto, yo le digo, mira, vamos a orar. Y oro con él por teléfono y le digo, vamos a poner delante de Dios que se haga su voluntad y que aparezcan personas que te apoyen en el proyecto. Y vemos cómo aparecen esas personas que le apoyan o cosas inusuales que suceden y después decirle, ¿sabes qué? Vamos a dar gracias porque tú no lo pudiste haber hecho. Alguien lo hizo y te apoyó y no te va a dejar nunca. Y motivarlo a la fe constantemente, pero es muy bonito cuando tenemos ese tiempo regular y se fortalece mucho los lazos familiares. Y sabemos y no hay, se ventilan las necesidades de los demás entre unos y otros. ¿Cuál es su necesidad, mi necesidad? Entonces ya en el día también me la puedo llevar a interceder por esa necesidad, pararme en la brecha por esa necesidad, pero es muy, muy grato, muy reconfortante ver cómo hay una respuesta, ver respuestas, por más pequeñas que sean. Este, a veces pensamos en conflictos grandes, complicados, pero hay cosas sencillísimas por las cuales podemos interceder unos por otros. Dice, mantén un diario de oración o una lista de peticiones. Según la lista de los conflictos que ya pusimos ahorita, ya sea conflictos entre padres y abuelos, o sea,
entre la economía familiar, que esa economía sea restaurada, que Dios ponga ese en el corazón de la cabeza de hogar, en cada uno la parte que es necesaria para que esa economía se restaure, ya sea que los hijos dejen de gastar tanto o motivarlos a que lleven una disciplina en ese aspecto, o también encontrar nuevos, el trabajo, no sé, las condiciones, porque ya vimos la semana pasada que es muy importante tanto el orden familiar como la cuestión económica, lo del trabajo. Van en un equilibrio y cuando oramos, intercedemos por esas peticiones, por mantener ese equilibrio para que no vaya a haber problemas después, es muy benéfico hacerlo a tiempo. Pero aún cuando está la situación más complicada, también la escritura habla, por ejemplo, acerca del ayuno, la oración, y habla de un personaje que se llama Daniel, que dice que él ayunó este, 21 días, pero dice que cuando él se para, dice que el conflicto era grande. Y hay muchos conflictos que son enormes, que pareciera que no hay fe, no hay capacidad para creer que eso pueda cambiar, pero al momento de dar ese paso de fe y empezar a pedir y a orar y interceder y pararme la brecha y poco a poco ir viendo respuestas, muy grato el poder saber que hay algo que te respalda, que no estás solo y que vas a salir adelante. Entonces, tener una lista de esas peticiones que no se nos olviden. Hay dos modelos que Jesús dejó que suenan medio raros, medio así, que personas dicen, pero ¿cómo yo voy a ser persistente delante de Dios? En Lucas 18 habla de una viuda, dice, y un juez injusto, que esta mujer iba y le pedía todos los días que le hiciera justicia. Entonces ella persistía de día y de noche estar tocándole la puerta. Entonces hasta que llega el juez y dice, bueno, por cuanto esta viuda me es molesta, casi nomás para que ya no esté enfadando, pues le voy a dar lo que está pidiendo. Entonces dice, si un juez injusto, que es malo o que era malo, que no sé cómo estaba ahí, porque tenía que impartir justicia, la verdad no sé cómo estaba ahí, pero si este hombre pudo responderle a esa mujer, siendo de un corazón como lo tenía, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará a ustedes lo que le pidan? Pero aquí él denota la persistencia, el ser inoportunos en el estar pidiendo, no enfadarte, pararte todos los días en la mañana, Señor, aquí estoy de nuevo, mira, aquí está mi petición, aquí está esta enfermedad de mi hijo, aquí está este conflicto entre la pareja, aquí está y aquí estoy. Aquí estoy tocándote la puerta y estoy hablándote y te pido a favor de mi matrimonio, te pido a favor de mi economía, que tú la restaures desde raíz, Señor, quita todo nudo, desbarata todo lo que tengas que desbaratar, Señor, dame sabiduría necesaria para yo ordenarme, para entrar en principios de mayordomía y poder ejercer, que aparezcan delante de mí personas que me van a educar, que me van a ayudar, ayúdame. Y estar cada momento, cada instante, porque Pablo también dijo, oren sin cesar. Entonces tenemos que ser inoportunos. Y pone otro ejemplo también en otra parábola donde Jesús dice, aun cuando tu mejor amigo dice, tú puedes ir a la casa de tu amigo a las 3 de la mañana y dice, y le tocas la puerta y él va a decir, me eres inoportuno. Ahorita no te puedo atender porque estoy con mis hijos en la cama. Se cuenta que de esa historia en ese tiempo, era en los tiempos de frío, el padre de familia y la madre dormían en la misma cama para poderse calentar unos y otros. Entonces, que él dijo, no me puedo levantar porque estoy calentando a mis hijos o no puedo. Dice, aunque te diga eso, tú ve y tócale la puerta. Y con tal de que eres inoportuno, te va a abrir y te va a dar lo que tú necesitas. De esa manera, dice, ustedes tienen que orar. Y entonces, a veces decir, no, pues es que ya le oré a Dios y no me escuchó. Y ahí viene el desánimo. Él dice, no entren en mi reposo ustedes, porque las palabras, sus oraciones, dice, y la palabra que escuchan, no va acompañada de la fe. Por eso nos cansamos, por eso dejamos de hacerlo. Pero Él nos invita a que mantengamos eso y no importa el conflicto, se puede restaurar un matrimonio, se puede restaurar una economía, puede haber vidas que encuentran sentido de vida cuando están en una enfermedad profunda, depresión, como Dios los levanta a favor de la oración. Entonces, esto de mantener un diario, una lista de peticiones, dice, por nada se preocupen, por nada estén afanados. Hagan esa lista de peticiones, dice otro texto que es Filipenses 4:6. Dice, hagan esa lista de peticiones y denme las gracias por adelantado. Y yo les voy a conceder, y dice, y van a conservar la paz en su corazón. Una paz que sobrepase todo entendimiento, independientemente de la situación.
porque igual Dios no nos ha prometido a nosotros quitarme todo el problemero para que pueda tener la paz, sino que Él ha prometido esa paz en medio de los problemas cuando nos aferramos a sus promesas. Y eso nos ayuda bastante para soportar en medio del conflicto hasta ver una respuesta, hasta ver esta petición escuchada. Entonces, anota las necesidades y las peticiones de oración para recordarlas y seguir orando y ser inoportuno y estar ahí todos los días. Aquí estoy de nuevo, Señor, esta mañana y sacar la lista y esto y esto y esto y esto, necesito esto, y poderlo pedir con fe. Dice, ora con otros. La intercesión en familia puede ser poderosa y edificante. Pues en realidad sí lo es. Cuando hay, sobre todo cuando hay niños en el hogar, el niño tiene una fe, dice, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos porque para esto necesitan tener un corazón de niño. Mi esposo siempre dice, si a un niño le dices que mañana van a llover lunetas de chocolate, al otro día va a salir con la bandeja esperando que caigan las lunetas de chocolate, porque él lo cree. Y los niños así son. Si le haces una promesa a un niño, el niño va a estar, si le prometes dulces, le prometes que le vas a llevar algo, ahí va a estar el niño hasta que se las des. Y ellos son un ejemplo para nosotros de cómo debemos ser persistentes. A un niño que se le hace una promesa, él va a tocar puerta y va a llamar cada 5 minutos hasta que le den la promesa. Y si nosotros tenemos promesas de parte de Dios, sobre todo para la familia, porque fue el proyecto de Dios, necesitamos hacer uso de esos recursos que Dios nos da. Y de la manera, no le vamos a ser inoportunos porque Él nos dio también esa facultad de poder estar, de ser insistentes, persistentes. Pablo dijo, oren sin cesar, o sea, oren sin descanso. Y eso significa, ¿por qué yo tengo que orar sin cesar? Porque es mucho lo que se mueve en mi ambiente. Donde quiera que yo vaya, que yo me meta, hay muchas cosas que hay en el ambiente y eso es necesario para mantener un equilibrio espiritual sano. Adelante, por favor. Aquí está, preguntas y comentarios. No vamos a, es un tema sencillo, es una reflexión solamente. Pero ninguna reflexión que podamos dar sin obediencia no funciona. Necesitamos pues escuchar más que nada y echar mano. Jesús nos dejó un modelo de oración también, el Padre Nuestro. Podemos interceder juntos y recordar siempre que antes de pedir perdón, Él nos apoya y nos ayuda a pedir el pan. O sea, primeramente antes que cualquier cosa. Y Él tiene esa promesa de que si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, será escuchado en los cielos y manifestado en la tierra. Lo que nosotros le podamos pedir es que el principio del acuerdo dentro de la familia, y si la familia está en caos, pues me puedo poner de acuerdo con otros para que me ayuden a orar por mi petición y eso me va a dar un resultado. Si mi familia está inhabilitada totalmente para que puedan levantarse por sí mismos, bueno, me conseguiré otros, un compañero o compañera de batalla que me permitan en apoyo, llevar mi carga y ver ese milagro. Y pues hasta aquí vamos a dejar esta reflexión. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Pues bien, muchas gracias, Monalita, por el desarrollo del tema del día de hoy. Y pues con esto cerramos esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza, tratando de contribuir un poco a resolver conflictos en las familias, ¿no? Agradeciendo la asistencia de manera presencial y agradeciendo también la asistencia de las personas que nos ven a través del Zoom y a través de las redes sociales. Yo termino la reunión del día de hoy pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quieres tienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y muy buenas tardes.